Necesariamente, una situación de equilibrio, en un planteamiento de equilibrio, pues eh, ya en la situación, en el entorno 2D, pues solamente trabajamos con 2 grados de libertad, X y Y, ¿sí? Ya en el entorno 3D, pues aparece, como se ha dicho anteriormente, aparece un tercer grado de libertad, que sería Z. Aquí está mal, aquí pusieron es que Y. Entonces, eso hace que pues se incremente el número de ecuaciones. Y si se incrementa el número de ecuaciones, hay la posibilidad de poder manejar una incógnita más desde el punto de vista de solución estática, ¿sí? En estática. O sea, para problemas estáticamente determinados, ¿ya? Entonces, nosotros aquí, el equilibrio de la partícula, estamos partiendo de ese hecho, que son situaciones estáticamente determinadas. Y la conclusión es esa, que ¿por qué son determinadas? Porque pues tenemos un sistema de 3 ecuaciones y nos permitiría entonces manejar hasta 3 incógnitas. De resto, es bastante similar al sistema de 2 dimensiones en su manejo, digamos, de, de variables, ecuaciones, e inclusive el ¿qué? El DSL, ¿no? El DSL a veces es complicadito al trabajar en 3 dimensiones. Muchos de los DSLs se plantean así como lo ven en la parte inferior derecha, ayudándose de una isometría, una proyección, una proyección oblicua, ¿sí? Que nos permita ver todo. A veces toca también utilizar vistas ortogonales, ¿sí? Pero entonces serían puntos de vista bastante focalizados. Pero la gran mayoría de veces se recurre a DSLs con esta configuración, ¿ya? Bien, entonces esto, acá sencillamente por ejemplo, aquí en este caso nos preguntan por la tensión AC, ¿sí? Esa sería una incógnita. Pero nosotros podemos también, otra incógnita que debería estar acá. Aquí nos dan la tensión del cable AB. Cable AB, o sea, este cable que está acá, está, esta tensión que tenemos aquí es conocida, ¿sí? 183 libras. Y tenemos, como es conocido, ¿cuántas incógnitas tendremos acá? Bueno, aquí nos piden esta tensión, entonces esta tensión AB es conocida. Esta tensión es la que nos piden, tensión TAC, ¿sí? La TAC, esa no se conoce, ¿ya? ¿Y qué otras incógnitas tendríamos? TAC, P y en O. O sea que serían 3 incógnitas en total, ¿sí? ¿Cómo podemos saber cuántas incógnitas vamos a tener en realidad? Pues a través del diagrama de cuerpo libre, del DSL. Entonces, aquí tenemos el DSL planteado. Nos vamos al punto A. Y el punto A tenemos un sistema de fuerzas concurrentes. Las flechas que están en negro, ¿sí? Pues el TAB y el TAC son
fuerzas que tienen origen en la tensión de las cuerdas. Entonces, por eso las se dibujan de esta forma. P es una carga que va hacia abajo, probablemente puede estar asociada con un peso, lo más seguro, con una carga, ¿ya? Y tenemos una fuerza en el punto A, ¿no? Estamos hablando en el punto A, una fuerza que se ejerce porque el punto A, sabemos por ley de Newton que el punto A no se puede mover. El punto A debe estar en esa posición, a pesar de que tiene todas esas fuerzas. Entonces, necesariamente tiene que aparecer una fuerza donde una fuerza que contribuya al equilibrio del punto A. El punto A tiene que estar quieto en el espacio, ¿sí? Esa fuerza, pues, correspondería a la fuerza que hace la barra, que va de O a A, ¿sí? Es una barra que está ahí. Si no estuviera esa barra físicamente, ¿cómo se comportaría este sistema de cables? ¿Hacia dónde tendería? ¿Qué pasaría, Ricardo, qué pasaría si no existiera la barra? ¿Sería un sistema en equilibrio? Esta pregunta también, pues, es para el resto de compañeros, ¿no? Lina, ¿usted qué opina? Del funcionamiento de la barra, profe. Sí, ¿qué pasa si la barra no existe ahí? Pues si la barra no existe ahí, la masa se va a caer, o sea, las sogas no lo van a poder sostener en el punto donde está, sino que caería como hacia un plano. O sea, las sogas quedarían hacia abajo completamente, no estiradas en el eje O X. sea, el punto A se acercaría o se empezaría a girar Se acercaría, oh, sí, sí, señor, exacto. hacia la pared que forma el plano YZ, ¿cierto? Ujú. Sí, señor. Entonces, necesariamente, en una situación de equilibrio tiene que aparecer una fuerza. En este caso, la barra genera una fuerza, aparece una fuerza para entonces, en conjunto con las tensiones AB, AT, AC y P, pues se pueda, se pueda dar una situación de equilibrio, o sea, que A se mantenga. Ahora, el problema está en buscar todos los valores, todos estos valores, tanto de los DAB, bueno, DAB ya tenemos acá un valor, 183, el valor de TAC, porque TAC conocemos su dirección, tenemos la geometría. P también conocemos la dirección, pero no conocemos la magnitud. Y tenemos una fuerza de barra que conocemos también la dirección, pero no conocemos la magnitud. Entonces prácticamente necesitamos tres magnitudes para verificar, para evaluar si esto o si es posible que esté en equilibrio. ¿Cómo sabemos que está en equilibrio? ¿Cómo hacemos para analizarlo? ¿Cómo averiguamos esas incógnitas? ¿Qué hacemos, compañeros? Ya dimos un primer paso que es este DCL, ¿sí? Y en este DCL tuvimos que identificar fuerzas y plantear incógnitas, plantear variables, en realidad todas las variables, tanto conocidas como desconocidas.
¿Sí? ¿Ahora qué sigue? Coordenadas hacia allá el vector unitario, dice Ricardo. Sí, eso es cierto. Pero hay algo fundamental primero que todo. Eso es, las coordenadas y los vectores unitarios es algo que tenemos que hacer. Pero hay algo primero que tenemos que plantear. ¿Cuál sería el siguiente paso? Los puntos donde están ubicados los apoyos. Sí, sí, eso hay que hacerlo, pero hay algo antes. ¿Cómo se plantea la situación de equilibrio? Porque, Cuando la sumatoria de todas las fuerzas es igual a cero. correcto, eso es fundamental, ¿sí? Eso es fundamental. Lo primero, o sea, el siguiente paso de identificar las fuerzas a través de los DCLs, tenemos que plantear la ecuación de equilibrio, la situación de equilibrio, ¿ya? Entonces, yo tengo que plantearla y como es un sistema concurrente, yo digo que la tensión AB vectorial más la tensión AC vectorial más la fuerza P vectorial más la fuerza de la barra vectorial tienen que ser igual a cero. ¿Sí? Eso es lo primero que yo debo plantear. Lo primero. Ahora sí, entonces, ¿qué necesito TAB? Necesito TAC, necesito P, necesito barra, fuerza barra, ¿ya? Ahora sí aparecen, ahora sí tengo que buscar las coordenadas, los vectores unitarios y el resto de procedimiento que ustedes ya conocen. Entonces, mediante esta ecuación, la ecuación que tenemos aquí en esta parte de arriba, ¿sí? Se van a desplegar los, o sea, aquí me va a decir yo tengo que ir a buscar. ¿Qué busco yo? Pues busco el vector TAB. ¿Cómo lo busco? Tengo que hallar, efectivamente, como decían aquí, como decía un compañero, pues por medio de las coordenadas y el vector unitario, pues tengo que buscar la dirección. Eso es lo que entonces nosotros miramos acá en esta parte. TAB, pues sencillamente tengo la magnitud 183 por el enunciado y tengo acá una geometría. Tengo 48 pulgadas acá hasta el punto A en X. Tengo 29 pulgadas de eje Z a punto B, ¿sí? Y tengo 24 pulgadas del eje Y hasta el punto B. Entonces, este ejercicio ya lo habíamos hecho nosotros en otro taller anterior de a través de las coordenadas, cómo obteníamos los vectores de distancia para cada uno de los puntos. Y con la diferencia entre la coordenada, la coordenada A y la coordenada B, podíamos obtener ese vector distancia, ¿sí? Un vector radio que va a coincidir con el vector TAB. Por eso es que yo puedo multiplicar 183 con el vector unitario de ese vector distancia o radio de A a B. Eso es lo que vemos nosotros aquí en esta parte. Aquí. Esto corresponde a lambda de A a B.
Ok. Necesitamos TAC. TAC, conocemos la dirección. Vuelve y juega. Buscamos el vector radio de A a C. Ese vector radio coincide con el unitario, va a coincidir con la dirección del vector TAC. Pero entonces este vector, perdón, esta magnitud es la que estamos buscando. Se nos convierte en una incógnita. Pero obtenemos el vector unitario a partir de esta relación. ¿Sí? Acá. Listo. Y el vector P, pues es bastante sencillo porque va vertical hacia abajo. ¿Sí? Aquí debería estar un negativo que va hacia abajo. P en J. ¿Sí? Y aquí pues deberíamos trabajar también la barra, pero esto deberíamos también hacer la misma jugada con la barra. La barra creo que está acá. No, aquí está P. Ok. Bien, el caso es que nosotros podemos entonces, aquí lo que pasa es que se van por el atajo, ¿sí? Y sacan una resultante en Z, consideran una resultante en Z, o sea, en Z es sobre este eje, que obviamente si la sumatoria de fuerzas en Z es igual a 0, pues el resto también tiene que estar igual a 0. Si hacemos esas relaciones en Z, solamente estamos involucrando la componente Z de T a B, la componente Z de T a C. Y nos da una ecuación de una sola incógnita. Entonces, la magnitud de TAC se puede hallar directamente acá con con esta ecuación, ¿sí? O sea, no determinar el resto de cosas. O sea, esto es más que todo para hacer el proceso vectorial o matemático. En realidad, estamos utilizando la metodología de la descomposición en coordenadas rectangulares. De tal manera que si yo despejo TAC, la magnitud de TAC va a dar 130 libras. O sea, esa es la magnitud que tenemos acá. ¿Listo? Y aquí utilizamos la sumatoria de fuerzas en Y, una resultante en Y que tiene que ser igual a 0, y ahí pues se involucra la componente Y de TAB, que es 87. Vamos a ver. Sí, 87. Tenemos aquí 87. Más la componente Y de TAC, 25 sobre 65 TAC. Y P, que es la, la fuerza vertical. ¿Por qué no se coloca nada de la barra aquí o en la otra ecuación? Aquí, ¿por qué no se coloca la barra? La fuerza de la barra. Ni aquí, ni acá. Porque solo tiene una componente y es en esa dirección, ¿no? Porque, exactamente, porque la barra solamente tiene componente en X.
no tiene componente ni en Z ni en Y, entonces no aparecen en esta ecuación. No aparece ni acá en esta ecuación. ¿Ya? Ni acá ni acá. Entonces ya llevamos dos incógnitas acá levantadas. La tensión TAC y P. Pero son las magnitudes, en realidad son las magnitudes. Las direcciones ya las teníamos, ¿sí? Las que íbamos ahí a mirar. ¿Cómo hago para hallar la fuerza de la barra? Sería la resultante de las sumatorias en el eje X, ¿no? Sí, señor, muy bien. Pues de las tres ecuaciones que nosotros estábamos hablando hace un momento, la que hace falta plantear es sumatoria de fuerzas en X. Y como la barra está en X, ahí pues sí necesariamente tiene que aparecer. Listo. Entonces acá vamos a plantear sumatoria de fuerzas en X iguales a 0. ¿Sí? Vectorial. Bueno, prácticamente devuelve a escalar porque tenemos una magnitud. Entonces, la TAB tiene componente en X. Aquí me dicen que tiene 144 libras menos en dirección menos I. Entonces tenemos acá menos 144 y bueno, ahí ya se supone que estamos en dirección I, ya la podemos obviar. La dirección X de TAC, perdón, la componente X de TAC. Entonces tendríamos acá la tensión en X va a ser igual a menos 48,65 por TAC. 48 sobre 65. Entonces aquí otra vez, ahí, carajo. Y la magnitud que nos dio de TAC va a ser igual a 130. Estamos todos trabajando en libras. ¿Ok? ¿Qué faltaría en la ecuación? Faltaría más la fuerza B, la fuerza de la barra. Todo esto tiene que ser igual a 0. ¿Ya? Por lo tanto, si yo despejo fuerza B, me daría me da 240 libras. ¿Sí les dio lo mismo, compañeros? Listo. Entonces el vector FAB se nos convierte ahora sencillamente el vector FB va a ser igual a 240 positivos en dirección I. Así como P, pues P va a ser igual de
El vector P va a ser igual a 137 menos J. Entonces, aquí ya aparecerían, entonces ya podemos considerar que el caso de equilibrio ya está resuelto cuando tenemos todo. Tenemos la fuerza en la barra, la fuerza del vector de la barra, el vector P, el vector TAC y el vector TAB. Ya entonces estamos cumpliendo con esta ecuación. ¿Listo? Entonces, en ese momento ya podemos considerar resuelto el caso de equilibrio. Ustedes se podrán dar cuenta que muchas veces los libros o los problemas del libro, pues preguntan alguna cosa, pero a veces no preguntan cosas parciales, pero digamos toda la situación de equilibrio tiene que cumplir con este postulado que tenemos aquí arriba.